Hola hermanos, espero que estéis bien en estos días complicados. Aunque no nos podemos reunir aún, debemos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Durante unas semanas haremos un estudio sobre la breve instrucción cristiana, según Juan Calvino. Primera parte del conocimiento de Dios y de nosotros mismos. 1. Todos los hombres viven para conocer a Dios. Ni siquiera entre los bárbaros y completamente salvajes es posible encontrar un hombre que carezca de cierto sentido religioso. Y esto es debido a que todos nosotros hemos sido creados para este fin: conocer la majestad de nuestro Creador, y una vez conocida, tenerle en gran estima por encima de todo, y honrarle con todo temor, amor y reverencia. Dejando aparte a los infieles que solo tratan de borrar de su memoria este sentido de Dios, implantado en sus corazones, nosotros, los que hacemos profesión de piedad, hemos de tener presente que esta vida caduca y que pronto terminará. No debería ser otra cosa, sino una meditación de la inmortalidad. Ahora bien, en ninguna parte podemos encontrar la vida eterna e inmortal si no es en Dios. Por tanto, el principal cuidado y preocupación de nuestra vida debe consistir en buscar a Dios y aspirar a Él con todo el efecto de nuestro corazón, y encontrar el único reposo solo en Él. Segundo, diferencia entre la verdadera y la falsa religión. Nadie querrá ser considerado como absolutamente indiferente a la piedad y al conocimiento de Dios, ya que está demostrado por consentimiento general que si llevamos una vida sin religión, vivimos miserablemente y no nos distinguimos en nada de las bestias. Pero existen maneras muy diversas de manifestar la religión de cada uno, pues la mayoría de los hombres no obran precisamente movidos por el temor de Dios. Y puesto que quieranlo o no, se sienten como obsesionados por esta idea que continuamente les viene a la mente, que existe alguna divinidad cuyo poder les mantiene de pie o les hace caer, impresionados de una u otra forma por el pensamiento de un poder tan grande. Le profesan cierta veneración por miedo a que se enoje contra ellos mismos si le desprecian demasiado.
Sin embargo, al vivir fuera de su ley y rechazar toda honestidad, demuestran una gran despreocupación, pues están menospreciando el juicio de Dios. Por lo demás, como no conciben a Dios según su infinita majestad, sino según la loca, el irreflexiva vanidad de su mente, de hecho se apartan del verdadero Dios. He aquí por qué, aun cuando hagan un esfuerzo cuidadoso por servir a Dios, esto no les vale para nada, ya que en vez de adorar al Dios eterno, adoran en su lugar los sueños e imaginaciones de su corazón. Ahora bien, la verdadera piedad no consiste en el temor, el cual muy gustosamente eludiría el juicio de Dios, pues le tiene tanto más le tiene tanto más horror cuanto que no puede escapar a él, sino más bien en un puro y auténtico celo que ama a Dios como a un verdadero Padre y le reverencia como a verdadero Señor. Abraza su justicia y tiene más horror de ofenderle que de morir. Y cuantos poseen este celo no intentan forjarse un Dios de acuerdo con sus deseos y según su temeridad, sino que buscan el conocimiento del verdadero Dios de Dios mismo, y no lo conciben sino tal y como se manifiesta y se da a conocer a ellos. Tercero, lo que debemos conocer de Dios. Como la majestad de Dios sobrepasa en sí la capacidad del entendimiento humano e incluso es incomprensible para éste, tenemos que adorar su grandeza más bien que examinarla para no vernos completamente abrumados con tal grande claridad. Por eso debemos buscar y considerar a Dios en sus obras, a las que la Escritura llama, por esta razón, manifestaciones de las cosas invisibles, pues nos manifiestan lo que, de otro modo, no podemos conocer del Señor. No se trata ahora de especulaciones vanas y frívolas para mantener nuestro espíritu en suspenso, sino de algo que necesitamos saber, que es alimento y que confirma en nosotros una auténtica y sólida piedad, es decir, la fe unida al temor. Contemplemos, pues, en este universo la inmortalidad de nuestro Dios, de quien procede el principio y origen de todo lo que existe. Su poder, que ha creado un tan gran conjunto y ahora lo sostiene. Su sabiduría, que ha compuesto y gobierna una variedad tan grande y
tan diversa según un orden exquisito. Su bondad, que ha sido en sí misma causa de que hayan sido creadas todas estas cosas y de que ahora subsistan. Su justicia, que se manifiesta de un modo maravilloso en la protección de los buenos y en el castigo de los malos. Su misericordia, que, para movernos al arrepentimiento, soporta nuestras iniquidades con tan gran dulzura. Por cierto, que este universo nos enseñaría, en la medida que lo necesitamos y con abundantes testimonios, cómo es Dios. Pero somos tan rudos que estamos ciegos ante una luz tan brillante. Y en esto no pecamos solo por nuestra ceguera, sino que nuestra perversidad es tan grande que, al considerar las obras de Dios, todo lo entiende mal y torcidamente, tergiversando por entero toda la sabiduría celestial, que, muy al contrario, resplandece en ellas con gran claridad. Tenemos pues que detenernos en la palabra de Dios, que nos describe a Dios de un modo perfecto por sus obras. En ella se juzgan sus obras, no según la perversidad de nuestro juicio, sino según la regla de la eterna verdad. Ahí aprendemos que nuestro único y eterno Dios es el origen y fuente de toda vida, justicia, sabiduría, poder, bondad y clemencia, que de Él procede sin excepción alguna todo bien, y que por consiguiente a Él se le debe con justicia toda alabanza. Y aunque todas estas cosas aparecen claramente en cualquier parte del cielo y de la tierra, en definitiva, solo la palabra de Dios nos hará comprender siempre y con toda verdad el fin principal hacia el que tienden. ¿Cuál es su valor? ¿Y en qué sentido tenemos que interpretarlas? Entonces, profundizamos en nosotros mismos y aprendemos cómo manifiesta al Señor en nosotros su vida, su sabiduría, su poder, y cómo obra en nosotros su justicia, su clemencia y su bondad. 4. Lo que debemos conocer del hombre. El hombre fue, al principio, formado a imagen y semejanza de Dios, para que, por la dignidad de que tan noblemente le había Dios revestido, admirase a su autor y le honrase con el agradecimiento que se debía. Pero el hombre, confiando en la excelencia tan grande de su naturaleza, olvidó de dónde procedía y quién le hacía subsistir, y
pretendió alzarse contra el Señor. Fue pues necesario que se le despojase de todos los dones de Dios, de los cuales se enorgullecía locamente, para que así, privado y desprovisto de toda gloria, conociese al Dios que le había enriquecido con generosidad y a quien se había atrevido a despreciar. Por lo cual, todos nosotros que procedemos de Adán, una vez que esta semejanza de Dios ha desaparecido de nosotros, nacemos carne de la carne. Pues si bien estamos compuestos de alma y cuerpo, sentimos siempre y únicamente la carne, de suerte que sea cual fuera la parte del hombre sobre la que fijemos nosotros ojos, solo podemos ver cosas impuras, profanas y abominables para Dios. Pues la sabiduría del hombre, cegada y asediada por innumerables errores, se opone continuamente a la sabiduría de Dios. La voluntad perversa y llena de afectos corrompidos a nada profesa más odio que a su justicia. Las fuerzas humanas, incapaces de cualquier obra buena, se inclinan furiosamente hacia la iniquidad. Quinto, del libre albedrío. La Escritura atestigua con frecuencia que el hombre es esclavo del pecado, lo que quiere decir que su espíritu es tan extraño a la justicia de Dios que no concibe, desea ni emprende cosa alguna que no sea mala, perversa, inicua y sucia. Pues el corazón completamente lleno de veneno del pecado no puede producir sino los frutos del pecado. No pensemos, sin embargo, que el hombre peca como impelido por una necesidad ineludible, pues peca con el consentimiento de su propia voluntad continuamente y según su inclinación. Pero como a causa de la corrupción de su corazón odia profundamente la justicia de Dios, y por otro lado le atrae toda suerte de maldad. Por eso se dice que no tiene el libre poder de elegir el bien y el mal, que es lo que llamamos libre arbitrio. Sexto, 6. Del pecado y de la muerte. El pecado, según la Escritura, es tanto esta perversidad de la naturaleza humana, que es la fuente de todo vicio, como los malos deseos que nacen de ella,
que nacen de ella y los injustos crímenes que éstos originan, homicidios, hurtos, adulterios y otros parecidos. Así pues, todos nosotros, pecadores desde el vientre materno, nacemos sometidos a la cólera y a la venganza de Dios. Y cuando ya somos adultos, acumulamos sobre nosotros cada vez más pesadamente el juicio de Dios. Por último, durante toda nuestra vida, avanzamos más y más hacia la muerte. Pues sí, no hay duda alguna de que cualquier iniquidad es odiosa para la justicia de Dios. ¿Qué podemos esperar ante Él? Nosotros que somos miserables y estamos abrumados por el peso de tanto pecado y manchados con innumerables impurezas, sino una confusión segura, según su justicia indignación. Este conocimiento, aunque aterra al hombre y le llena de desesperación, nos es sin embargo necesario para que, desnudos de nuestra propia justicia, privados de toda confianza en nuestras propias fuerzas, desprovistos de cualquier esperanza de vida, aprendamos, comprendiendo nuestra pobreza, miseria e ignominia, a postrarnos ante el Señor y reconociendo nuestra iniquidad, impotencia y perdición, sepamos adscribirle toda la gloria por la santidad y el poder y la salvación. ¿Cómo somos encaminados a la salvación y a la vida? Si es de conocimiento de nosotros mismos, que nos muestra nuestra nada, ha penetrado verdaderamente en nuestros corazones, entonces nos será fácil el acceso al verdadero conocimiento de Dios. Este Dios ya nos ha abierto una especie de primera puerta en su reino. Al destruir estas dos nefandas pestes, la seguridad de que no nos ha de alcanzar su venganza, y la falsa confianza en nosotros mismos. Entonces comenzamos a levantar hacia el cielo aquellos ojos hasta ahora fijos y clavados en tierra, y suspiramos por el Señor, lo que solo descansábamos en nosotros mismos. Y por otra parte,
este Padre misericordioso, aun cuando nuestra iniquidad merece un trato bien distinto. Se revela entonces voluntariamente a nosotros según su bondad inenarrable, cuando precisamente estamos tan afligidos y aterrorizados, y por los medios que conocen son útiles a nuestra debilidad, nos llama del error al recto camino, de la muerte a la vida, de la ruina a la salvación, del reino del diablo a su propio reino. Para todos aquellos a quienes se digna conceder de nuevo la herencia de la vida celestial, establece el Señor como primera etapa que se sientan entristecidos en sus conciencias, cargados con el peso de sus pecados y estimulados a permanecer en su temor. Y por eso nos propone para comenzar su ley, la cual nos ejercita en este conocimiento. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Seguiremos la próxima semana. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.